Saludos, esta es la voz de Heidi Calero con otra cápsula sobre un tema interesante y que está en boga no solamente en Puerto Rico, en Estados Unidos, en el mundo entero. Es la gran preocupación sobre el aumento en precios que estamos viviendo en estos momentos, sea por el cierre del COVID, que ya teníamos todas estas cadenas de distribución a nivel internacional, como se han interrumpido, este aumento exageradísimo en términos de demanda después de estar cerrados prácticamente 2 años. Lo que tenemos es este aumento en exportaciones, pero que no son suficientes todavía para cubrir esa fuerte demanda. Y tenemos también las inclemencias del tiempo que han dañado cosechas y que interrumpen también todo lo que sea la entrega y el envío de mercancía, bien sea por avión como por mar. Y por supuesto, el cambio que hemos tenido en este mercado de trabajo con empleos que están ahí según algunos patronos, pero que no hay suficientes empleados que interesen volver de la misma forma a este mercado de trabajo. Así que eso son parte de las causas de esta inflación, y si ahora le añadimos también lo inminente o no inminente, depende de con quién usted hable, sobre el conflicto que hay entre Ucrania y Rusia, cómo se prepara Europa, Estados Unidos frente a esta amenaza ante un país que quisiera pertenecer en algún momento a la defensa de la OTAN. Así que la primera gráfica que les vamos a presentar es el índice de precios al consumidor, que es casi siempre la medida más amplia de aumento en precios. Y lo que tenemos aquí es siempre, estamos comparando diciembre de cada año, y esto está aquí, está mensual, de hecho son todos los meses, pero es el mismo mes de un año comparado con el mismo mes del año anterior. Es decir, comenzamos ahí con enero del 2000, pues enero del 2000 se comparó con enero de 1999 y así sucesivamente. La línea azul que ven en este diagrama, en esta gráfica, es Estados Unidos, en la misma medida del índice de precios al consumidor, y la roja es Puerto Rico. Observen que allá para más o menos el 2006 hubo un problema también, las inclemencias del tiempo, los precios se dispararon, especialmente en Puerto Rico, con un 8.8% en la línea roja. En Estados Unidos estaba un poco más bajo, en 4.3%, y es en esa fecha más o menos que coincide en que el Departamento del Trabajo empieza a mirar esa canasta de bienes de un estudio de gastos de una familia promedio que se había hecho entre el 2001 al 2003. Bueno, finalmente sale en el 2006 estas nuevas ponderaciones del índice de precios al consumidor, y de ahí en adelante con la base del 2006 es que tenemos el índice de precios al consumidor. Estados Unidos regularmente cambia ese estudio de gasto de una familia promedio, los que sean los bienes que están incluidos ahí, los servicios, y se incluyen una serie de categorías, pero que se actualizan con más frecuencia que aquí en Puerto Rico. Lo que tenemos ahora es que a enero del 2022, en la línea azul, la última cifra es de 7.5%. Fíjense ese aumento que se ha disparado a partir de la apertura, la flexibilización que empieza con la economía, y hemos visto ese aumento acelerado en los precios. Y en Puerto Rico a diciembre del 2021, todavía no tenemos enero, pero también ha estado en ascenso desde la segunda mitad del 2021, y vemos que está en 4.2%. Para que no se asusten, algunos de ustedes quizás no tienen memoria, pero siempre las estadísticas son importantes verlas a vuelo de largo plazo. Y fíjense que esta próxima gráfica nos muestra el índice de precios al consumidor de Puerto Rico de los últimos 63 años. Así que aquí es diciembre
de cada uno de esos años, desde el 1958 hasta diciembre del 2021, que es la última cifra que tenemos disponible. Y como observan, allá para el 1974, que fue el primer choque petrolero, los precios se dispararon al 18.6%, y el segundo choque petrolero allá para el 80-81, ven como los precios subieron al 9.4%. Las tasas de interés, especialmente en ese primer choque petrolero del 74-75, causando una gran y profunda recesión, pero que duró un solo año en Puerto Rico, subieron. Yo recuerdo tener certificados y bonos que se pagaron al 14% de tasa de interés. Eso no se ha vuelto a ver, y nadie en estos momentos está esperando que volvamos a ese doble dígito de esas magnitudes. Así que tranquilos, sí, los precios están aumentando, pero nadie está pensando en esa perspectiva histórica de largo plazo que estamos viendo en esta gráfica. Veamos los componentes en esta próxima gráfica, y aquí estamos comparando diciembre 2021, Puerto Rico es la línea, las barras rojas, y Estados Unidos también en términos de diciembre del 2021 comparado con diciembre del 2021, que son las barras azules. Los grandes componentes que se llevan, y hay muchísimos subcomponentes para cada una de estas partidas, van desde educación, cuidado médico, recreación, ropa y calzado, alimentos y bebidas, manejo del hogar, transportación, que incluye desde la venta de autos hasta la gasolina, y en lo del hogar está también el agua y la electricidad, aparte del alquiler de la vivienda y otros enseres eléctricos que necesitamos. Así que el total en diciembre del 2021 en Puerto Rico, como dijimos anteriormente, era un 4.2% con respecto a diciembre del 2020. Ahora en Estados Unidos, esa misma componente del índice de precio al consumidor estaba en un 7%, ya en enero ha subido al 7.5%. Y observen lo interesante, cuáles son los componentes que en Estados Unidos están más altos que en Puerto Rico, y salta a la vista transportación, que incluye ahí la gasolina, así como los precios de autos, no solamente nuevos, pero sobre todo los precios de autos usados, que se han disparado también en un 30 o un 20% de aumento en Estados Unidos. Y fíjense que la barra azul nos dice que ese aumento fue de un 21.1%, diciembre 21 contra diciembre 20. En Puerto Rico fue un 9.1%, y ahí se incluye la gasolina. En el manejo del hogar en Estados Unidos, que incluye también la electricidad, el gas, los electrodomésticos, alquiler, es un 7.4%, y salta a la vista que Puerto Rico es un 3%. Déjenme decirle por qué en Puerto Rico se nota un 2%, se nota tan bajo. Y es que el Departamento del Trabajo no ha podido realmente tener los componentes para saber de esa fórmula de Luma que nos están cobrando y que han tenido aumentos significativos en electricidad. Así que ahí no ha habido aumentos. Ya saben que está subestimada la inflación en Puerto Rico. Vemos también los alimentos, que en Estados Unidos aumentaron 6.3%, aquí un 5.6%. Lo que es ropa en Puerto Rico dice que ha bajado, está en negativo 0.1%, y aquí en Estados Unidos está en un 5.8%. En recreación está en un 3.3% en Estados Unidos, y aquí está más o menos en 1.6%. Nuevamente, esto a medida que la economía se abra, pues vamos a ver muchos más venues de conciertos y de entretenimientos, que ya se está sintiendo. En cuidado médico es interesante que parece que el Plan Vital y más participación de Medicare Advantage en Puerto Rico nos da un 0.4% comparado con un 2.2% en Estados Unidos. Y en educación es 1.6% en Estados Unidos comparado con 1.3%. Lo importante aquí son esos componentes de manejo del hogar y la transportación. Veamos en esta próxima gráfica las ponderaciones, porque cada uno de esos componentes, a pesar de que pueden tener aumentos distintos, tienen distintas ponderaciones. Y aquí lo interesante de ver es que es el estudio que se hizo, ya les digo, de la familia para 2003
pero finalmente culmina en el 2006 en Puerto Rico, mientras que en Estados Unidos es un estudio mucho más actualizado que es del 2020. Y nuevamente fíjense como en Estados Unidos el manejo del hogar, que incluye la electricidad, está con una ponderación de un 37% y en Puerto Rico tiene una ponderación menor de un 25%. Y ahí está la electricidad, como les dije. Y en transportación, aquí en Puerto Rico está más caro que en Estados Unidos, que tiene un 16.1, quizás por nuestra dependencia del petróleo y ciertamente la gasolina, pues tiene una ponderación más alta. En la medida en que estas ponderaciones van a cambiar, así mismo puede cambiar el índice de precio. Y finalmente, una calculadora muy interesante que tiene el BLS para hacer comparaciones con distintas ciudades. Aquí les presentamos con esa calculadora. En Estados Unidos, una persona promedio que ganara un sueldo de $35,000, ¿cómo es? Vamos a compararlo en Orlando, en Chicago, en Nueva York y con Texas, Austin, Texas, distintas ciudades, por estos distintos componentes, a ver quién es más caro comparado con Puerto Rico. Si es positivo, San Juan es mucho más caro que estas ciudades y lo vemos así en alimentos, con excepción de Nueva York, que es más caro, pero todas las demás ciudades es menos. En lo que es utilidades, Puerto Rico, ahí está agua, luz, telecomunicación, está más caro que cualquiera de otras de estas ciudades. En salud, en transportación, pues definitivamente Puerto Rico pues está un poco menos costoso. En lo que es el manejo del hogar, y ahí está lo que es alquiler, pero como les digo, tenemos un problema, no sabemos si Utilities ha seguido lo de electricidad aquí en Puerto Rico, pero en el manejo del hogar, que es housing, tenemos que Puerto Rico, y en la renta, Puerto Rico es menos costoso que estas otras ciudades. Así que esto de inflación pica y se extiende. Es importante que usted, sea negocio como sea persona individual, realmente haga su composición de lugar y su presupuesto, porque estos aumentos en precios pueden continuar, especialmente con todo el impacto que puede tener este posible conflicto entre Rusia, Ucrania, Europa, Estados Unidos. Hasta la próxima. No olviden darnos like a esta cápsula y en YouTube suscribirse a La Voz de Heidi Calero, y recuerden, economía somos todos.